En esta colección de vídeos vamos a aprender a utilizar algunas herramientas para implementar un programa de ordenador capaz de reconocer objetos en imágenes, utilizando para ello redes neuronales. En este primer vídeo de la serie vamos a ver un poco los principios básicos de funcionamiento de las redes neuronales, y luego en los vídeos siguientes iremos viendo paso a paso cómo utilizar esas herramientas para conseguir nuestro objetivo. Bien, en primer lugar, recordar una cosa trivial que todo el mundo sabe, y es que los ordenadores, los computadores, nos son de gran ayuda para resolver problemas, especialmente cuando hay un algoritmo que conocemos y que somos capaces de codificar en un lenguaje de programación, es decir, una secuencia de pasos, los pasos que hay que dar para, a partir de los datos de entrada, obtener los resultados. Aquí tenemos un caso trivial de un algoritmo paso a paso para obtener las raíces de una ecuación cuadrática. Podemos escribir el algoritmo y dárselo al ordenador para que nos calcule el resultado rápido y sin errores. En este caso trivial, pues tampoco nos costaría mucho hacerlo a mano, pero claro, hay otros problemas en los que la cantidad de cálculos que hay que hacer es enorme, como por ejemplo, pues el típico ejemplo de predecir el tiempo que hará mañana, que requiere la resolución de gran cantidad de ecuaciones diferenciales con miles, millones de datos. Conocemos los pasos que hay que dar, tenemos el algoritmo, podríamos hacerlo a mano, pero claro, tardaríamos quizá años en hacer el cálculo necesario para estimar el tiempo que hará mañana, y probablemente cometeríamos errores por el camino. Es ahí donde los computadores nos ayudan, si somos capaces de expresar en un determinado lenguaje los pasos que hay que dar para calcular el tiempo, estimar el tiempo que hará mañana. Entonces, en pocos minutos el computador nos puede dar una solución sin errores, o al menos sin más errores que los que tenga el propio modelo que estamos utilizando para predecir el tiempo, que no deja de ser una simplificación de la realidad. Por tanto, si hay un algoritmo, los computadores hacen el trabajo mucho mejor que lo hacemos nosotros. Pero no siempre hay un algoritmo, a veces no lo tenemos. Por ejemplo, eh, las personas somos capaces de identificar rápidamente si en una imagen hay un gato o no lo hay, pero no somos capaces de explicar cuáles son los pasos que hemos dado para responder a esa pregunta. Después de todo, una imagen no es más que una matriz con datos, que no se diferencia mucho de una matriz con las matrices que se utilizan para predecir el tiempo. Son matrices con datos. Y sin embargo, en este caso, no somos capaces de decir qué hay que hacer con cada uno de esos datos, de esos píxeles de la imagen, cuáles son los pasos que hay que dar para determinar si la imagen contiene un gato o no lo contiene. Y sin embargo, somos capaces de hacerlo con mucha eficiencia. En ese sentido, somos para ese tipo de tareas, para las que no tenemos un algoritmo, somos mejores, mucho mejores que el computador. Aunque aquí he añadido de momento porque justamente estamos viendo eso, cómo podríamos aproximarnos a resolver el problema con un computador. Para ello, utilizaremos redes neuronales. Las redes neuronales es un intento de modelar el comportamiento del cerebro. El cerebro que hace esta operación, para la cual no tenemos un algoritmo, detectar si hay un gato en la imagen o no, vamos a aproximarnos con un modelo matemático que le vamos a llamar redes neuronales, que se basa en la idea de representar cada neurona real pues por una neurona artificial que contiene pues un elemento que llamaremos la neurona, un modelo matemático muy simple con conexiones con otras neuronas que vienen antes. Aquí hay unos valores, unos coeficientes que llamamos pesos, y que nos indican la influencia que tiene la neurona anterior sobre esta. Ya sabemos que las neuronas en el cerebro están conectadas entre sí, y unas
unas activan a otras, a las siguientes. Pues aquí tenemos el modelo, ¿no? Unas conexiones entre neuronas con unos pesos que determinan la influencia de una neurona sobre la siguiente, y una pequeña lógica interna que determina en qué circunstancias se va a activar esta neurona y por tanto va a activar a las siguientes, ¿eh? Bien, pues las neuronas se conectan entre sí para obtener una red neuronal que puede tener miles, millones de neuronas conectadas entre sí, de tal manera que ajustando adecuadamente los pesos, los coeficientes, todos estos miles, quizá millones de coeficientes que caracterizan la red, pues entonces pues, nosotros podemos meter los píxeles de la imagen por aquí a la entrada, lo que llamaríamos la capa de entrada, y a la capa de salida nos da la respuesta: ¿existe un gato o no? ¿Sí o no? Bueno, eso es una cierta magia. ¿Cómo es posible que esta estructura tan simple sea capaz de clasificar y determinar si es que sí o si es que no, ¿no? Pues esa magia pues tiene su respuesta en modelos matemáticos, álgebra lineal y en mucho esfuerzo de investigación desde los años 50, naturalmente. Y no es objeto de estos vídeos en ver cómo es eso posible, ¿no? Y luego hay otra cuestión que también es apasionante, que es la siguiente, ¿no? Vale, supongamos que sí, que ya tenemos claro cómo hay que configurar la red para que detecte gatos, pero eso, ¿cómo vamos a determinar los valores de todos esos coeficientes para que reconozca gatos y no jirafas? Y aquí puede haber miles de millones de coeficientes que ajustar, ¿no? Pues aquí viene la otra magia, digamos, de las redes neuronales, que son las redes neuronales que aprenden solas. Es decir, que son capaces de autoajustarse esos coeficientes para ser cada vez más eficientes reconociendo el objeto que queramos reconocer. Ahí es donde entra, por ejemplo, el algoritmo de backpropagation, que básicamente consiste en lo siguiente: yo tengo una red neuronal que debería dar un resultado, veamos cuál es el resultado que da, calculo la diferencia, el error que he cometido. Yo sabía que tenía que haber dado como resultado esto y me ha dado una cosa distinta, calculo un error que se transmite a las capas anteriores, donde la neurona hace un ajuste de sus coeficientes teniendo en cuenta el error que se ha cometido, y esa capa transmite el error a las capas anteriores para que estas capas anteriores también se vayan ajustando y de manera que ahora cuando me entreguen una nueva entrada volveré a calcular el error en la salida. Idealmente será un error inferior, pero se volverá a propagar hacia atrás para que hagamos nuevos ajustes, y así en ese ciclo la red neuronal se irá ajustando para ser cada vez más eficiente. Por tanto, esto es una red que va aprendiendo sola, y de nuevo aquí no hay más que muchas matemáticas y muchos años de investigación para resolver esta cuestión. Bien, estos son los principios básicos en los que se sustenta, pues eso, el funcionamiento de una red neuronal que reconoce imágenes, y que es lo que vamos a ver ahora. Pero antes voy a hacer una analogía que será de utilidad. ¿Cómo organizaría yo un proceso de aprendizaje autónomo para mi asignatura de la uni? Pues básicamente lo que haría sería preparar una colección de ejercicios con sus soluciones. El alumno debería hacer esos ejercicios y mirar las soluciones, aprender a partir de los ejercicios resueltos. Luego yo le daría unos ejercicios también con soluciones para que se autoevaluara. Le diría: mira, te doy 10 ejercicios. Después de haberte mirado estos 50 ejercicios con sus soluciones, ahora te voy a dar yo 10 para que te autoevalúes. Intenta resolverlos y luego compara tus soluciones con las que yo te doy y determina si lo has resuelto bien o no. Y como son 10 ejercicios, pues si por cada uno que hagas bien te cuentas un punto y dime qué nota has sacado. A lo mejor el alumno dice: pues mira, he sacado un 3 porque de los 10 me han salido solo bien 3. Entonces diría: muy bien, pues vamos a repetir el proceso. Vuelve a repasar los 50 ejercicios con soluciones,
Quizá ahora veas alguna cosa que había pasado desapercibida. ah, Vuelves a autoevaluarte y a lo mejor en vez de un 3 ahora ya sacas un 5. Muy bien, pues estupendo. Vamos a dar otra vuelta. Volver a repasar los ejercicios y vuelve a autoevaluar. A lo mejor entonces ya sacas un 6. Bien, vamos avanzando. Y en la tercera y en la cuarta vuelta resulta que vuelves a sacar un 6 y en la quinta vuelves a sacar un 6. Bueno, pues ya hemos llegado hasta donde hemos podido llegar. Ya no hay más que ya la cosa ya no da más de sí, no tiene mucho sentido seguir dando vueltas porque ya te has quedado atascado en un 6. ¿Qué haríamos si quisiéramos progresar? No dar más vueltas, ya digo, pero sí quizá podríamos ampliar la colección de ejercicios. En vez de darle 50 ejercicios, pues le podría dar una colección de 100, donde habría una mayor variedad de casuísticas que quizá le hiciera comprender algunas cosas que no estaba entendiendo. Y repetiríamos el proceso, pero ahora son 100 ejercicios y la autoevaluación. Entonces quizá haciendo el proceso, pero ahora con 100 ejercicios, pues en vez del 6 podríamos llegar al 7. Y así se podría articular un proceso de aprendizaje autónomo muy simplificado, pero tampoco muy alejado de lo que en realidad hacemos en nuestras asignaturas, pero que me va a servir perfectamente para ilustrar cómo funciona una red neuronal para reconocer objetos. Porque es exactamente eso. Yo tengo aquí la red neuronal, digamos que inicial, tonta, vamos a llamarle así, no es capaz de reconocer nada porque los pesos los coeficientes se han elegido de manera aleatoria. Pues esto no está bien configurada, son valores aleatorios. Entonces yo tengo un conjunto de imágenes con gatos que están etiquetadas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada imagen está acompañada de una información que me dice dónde está el gato dentro de la imagen. Es decir, ejercicios resueltos. Estos son los ejercicios resueltos. Imágenes con etiquetadas, es decir, indicación de dónde está. Entonces yo le doy en la red neuronal, le voy entregando esas imágenes una a una y gracias al algoritmo de backpropagation la red va aprendiendo porque calcula el error y se va autoajustando con las imágenes de este grupo en un proceso que se llama el training, el entrenamiento. Muy bien, y una vez ha terminado el entrenamiento, entonces le paso unas cuantas imágenes más para entrar en la fase de validación, que no es más que la autoevaluación. De nuevo son imágenes con sus soluciones, imágenes etiquetadas. Entonces ahora la red lo que utiliza estas imágenes para calcular cuán eficiente es. Y esto es lo que viene aquí, ¿no? Por ejemplo, por primera vez, cuando termina el ciclo con su autoevaluación, ha calculado que ha acertado un 10%. Pues eso es muy poco. Voy a repetir el proceso. Vuelvo a revisar, vuelvo a entregarle las imágenes en el entrenamiento y vuelvo a hacer la autoevaluación y ahora ya me sale un 15%. Cada iteración le vamos a llamar epoch. Esta es la terminología que se usa en este mundo de las redes neuronales, pues una epoch, otra epoch, y así en cada epoch, que es repetir este ciclo, voy obteniendo un cierto resultado de eficacia. Hasta que llega un momento que ya se satura. ¿Qué pasa si ya sigo aquí? Pues no, seguramente ya no avanzaría más del 41%. Pues, ¿qué tendría que hacer entonces? A lo mejor el 41 ya me vale, o si no me vale, pues lo que tendría que hacer es meterle más imágenes en el grupo este de entrenamiento. En vez de 50 imágenes, meterle 100. Y así repetiría el proceso y quizá llegaría a una eficacia mayor. Bueno, como veis es exactamente lo mismo que he descrito en ese proceso de aprendizaje autónomo en la uni, ¿no? Pues así es como funcionaría el proceso de aprendizaje de una red neuronal. Y eso es lo que veremos paso a paso cómo hacer esto en los siguientes vídeos. En el tema de la inteligencia artificial en general y las redes neuronales en particular,
pues se habla de, sobre todo de los inviernos de la inteligencia artificial y de las primaveras, ¿no? La primavera, que es un momento glorioso de grandes expectativas, que luego se viene defraudado porque en esas expectativas no se cumplen, y entonces entramos en un invierno de inteligencia artificial, es decir, una época en la que pues se pierde interés, hay menos inversión pública y privada, pues porque, como digo, las grandes expectativas que se anunciaban pues fueron defraudadas, hasta que ocurre algo que vuelve a levantar expectativas, y esas expectativas quizá se vuelven a defraudar y vuelve a haber un desánimo, en fin. Eso pasa con todo, pero con el tema de la inteligencia artificial, pues algunos la han bautizado como los inviernos de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento en el que hubo una gran expectativa porque por fin un ordenador pudo vencer a al campeón del mundo de ajedrez. Por primera vez en el año 1997, el ordenador Deep Blue ganó una partida a Kasparov, utilizando no redes neuronales, sino fuerza bruta, un montón de millones de esquemas en la base de datos, de manera que el ordenador ante cada situación buscaba entre las diferentes alternativas cuál podría ser la mejor, que hacía unos cálculos. O sea, aquí había algoritmos que se podían ejecutar gracias a la enorme capacidad de cálculo del ordenador Deep Blue que construyó IBM específicamente para esta misión, ¿no? Esto levantó grandes expectativas. Por primera vez un ordenador era capaz de derrotar en el juego del ajedrez, ¿no? Pero claro, era muy específico esta aplicación, ¿no? Y solo servía para jugar al ajedrez, no servía para otra cosa. Entonces esas grandes expectativas se vieron defraudadas pues, porque esto no era transferible a otros escenarios, ¿no? Y se decía que por fin los ordenadores podrían hacer tareas, pero realmente no fue así de manera inmediata. Y ahí se produjo un cierto invierno. Otro momento de gloria fue cuando de nuevo el ordenador por fin fue capaz de ganar en el juego del Go. El ordenador AlphaGo pudo ganar al campeón del mundo de Go. Ahí se ve aquí del pobre derrotado, en un juego todavía más sofisticado que el ajedrez. Y en este caso, este fue en el 2016, en este caso lo importante es que ya sí que se utilizaba una red neuronal, ya no había un algoritmo con miles de partidas, miles de esquemas de alternativas a cada movimiento, no, ahora se trataba de una red neuronal que había aprendido jugando miles de partidas contra sí misma y fue aprendiendo, hasta que llegó un momento que ya estaba preparada y consiguió derrotar al campeón del mundo. De nuevo un momento de gloria, pero ahora sí basándose en redes neuronales. Y ahora podríamos decir en esta época que estamos en una primavera, ¿por qué? Pues porque por tres razones fundamentales. Primero, porque hay mejoras en los modelos de redes neuronales. Ahí los investigadores siguen investigando y siguen haciendo mejoras en el algoritmo de propagación, de backpropagation o redes neuronales convolucionales. Aquí hay algunos términos de mejoras de los últimos años en el mundo de los modelos teóricos de redes neuronales. Pues eso también, la investigación también en el propio concepto de red neuronal ha mejorado mucho. Pero también hay mejoras en la capacidad de cálculo. Es decir, hoy en día pues hay cada vez procesadores más potentes, por ejemplo las Graphical Processor Unit, procesadores especialmente diseñados para los videojuegos, que es una industria que mueve muchísimo dinero y por tanto ahí hay mucha inversión y mucha investigación. Pues estos procesadores que tienen grandes dosis de paralelismo, que es lo que se necesita para procesar las imágenes de los videojuegos, resulta que también son muy útiles gracias a esas dosis de paralelismo pues para entrenar redes neuronales, que es un concepto muy paralelo, ¿eh? Mientras se están entrenando una neurona se están entrenando las otras de la misma manera. Eso tiene muchas dosis de paralelismo. Por tanto, esas GPUs muy potentes que se habían pensado para una cosa y se siguen utilizando sobre todo para esa cosa, los videojuegos también resulta que son muy útiles para el mundo de las redes neuronales. Pero es que además
Hoy en día hay muchos recursos computacionales en la nube. Uno se puede conectar a la nube y a tener acceso a una máquina con gran potencial que utiliza muchas GPUs, que vete tú a saber dónde está, pero que yo me conecto y la utilizo a veces de manera gratuita, otras veces pues tengo que pagar, pero tengo a mi alcance una gran capacidad de cálculo que me permite por ejemplo entrenar una red neuronal en poco tiempo o en un tiempo asumible, incomparablemente más rápido que el que tardaría en mi portátil. Nosotros ya veremos después cómo usaremos pues eso, la computación en la nube para entrenar nuestra red neuronal. Y luego el tercer elemento que también ha contribuido a esta primavera actual es la disponibilidad de gran cantidad de datos en la nube. Ya hemos visto que yo necesito muchas imágenes de gatos, por ejemplo, cuantas más mejor. ¿Y dónde están esas imágenes? Pues en la nube. En internet hay grandes cantidades de datos, datasets. ¿Por qué? Porque hay gente que se dedica a etiquetar. En ese sentido ha ayudado mucho pues la disponibilidad para todo el mundo de un smartphone que me permite pues participar en una especie de tarea colaborativa mundial que es etiquetar imágenes y subirlas a la red pues para que otros las suban y por tanto todo el mundo puede contribuir a etiquetar imágenes y o hay gente empresas que se dedican a, a organizar esa información de manera que pues, si uno necesita 1 millón de imágenes de gatos, pues hay un sitio donde están esas imágenes etiquetadas. De hecho, podéis hacer el ejercicio de buscar en Google cómo ganar dinero etiquetando datos y encontraréis un montón de empresas que pues eso, te contratan si dedicas un tiempo, te pagan si dedicas un tiempo de tu vida a etiquetar imágenes y subirlas a un repositorio donde la empresa ya las clasificará y las pondrá a disposición de cualquiera que quiera que las pueda necesitar, a veces de manera gratuita, como veremos en los vídeos siguientes, otras veces pues hay que pagar. Pero la suma de estas tres novedades, mejoras en los modelos matemáticos de las redes neuronales, mejora de la capacidad y accesibilidad de la potencia del cálculo, la potencia de cálculo y la gran cantidad de datos, pues ha hecho que vivamos una primavera en el mundo de las redes neuronales, en particular en el reconocimiento de objetos, de manera que cualquiera puede montarse su red neuronal para reconocer objetos, que es exactamente lo que vamos a hacer en los vídeos siguientes.